Y nosotros vamos a conversar de algo que se ha venido discutiendo y hablando desde hace no mucho tiempo, desde el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, que lo puso en tabla, este gobierno que lo ha seguido poniendo en tabla y que tiene un nombre que suena pero magnífico: hidrógeno verde. Y vamos a conversar con José Miguel Hernández, abogado, experto en energía. Muchas gracias por estar acá, José Miguel. Hola, Fernando. Buenas noches. Yo me acuerdo cuando apareció en el gobierno del presidente Piñera el ministro de Energía a anunciar este fenómeno del hidrógeno verde, y que Chile además tenía más condiciones, pero que toda la Vía Láctea en esta situación. Y bueno, empezamos a preguntarnos, fantástico, qué bueno, qué rico, o sea, ok, el cobre tiene aliado. Hasta que alguien preguntó, oye, ¿qué es el hidrógeno verde? Bueno, el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde, José Miguel, para partir? Bueno, a ver, básicamente el hidrógeno hoy día es un combustible que se produce hace mucha data y que tiene distintas categorías respecto a la fuente que se ocupa para producirlo. Si se ocupa gas, es hidrógeno gris. Si se ocupa petróleo o carbón, es hidrógeno café. Y si se ocupa energías renovables no convencionales, tiene la categoría de hidrógeno verde. Ahora, ¿en qué consiste el hidrógeno verde? Es ocupar altas cantidades de energía para hidrolizar el agua. Se toma agua y se separan las moléculas de hidrógeno con la molécula de oxígeno, y ese hidrógeno que se produce es un combustible. Y ese combustible, la cualidad que tiene, que es un combustible que puede ser altamente transportable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los excedentes de energía que tiene Chile en el norte, en el desierto de Atacama, que es básicamente energía solar, y en la región de Magallanes, que es viento, puede ser acumulado y puede ser transportado. Esto es una tecnología que está por venir, tampoco es un tema que hoy día sea concreto ni esté materializado, sino que es una tecnología que se ve en el mundo, que puede ser una fuente de energía renovable, limpia, que puede venir a aportar en la descarbonización de la matriz a nivel mundial, no solamente en Chile. A ver, eso es muy interesante, porque cuando te hablan de hidrógeno verde, y lo hace una autoridad, y lo han seguido hablando las autoridades actuales, uno tiene la idea de que estamos hablando de algo que existe, o de algo que ya sea hay que producirlo o hay que extraerlo. Tú hablaste de que la molécula de hidrógeno, las dos moléculas de hidrógeno y la molécula de oxígeno se separan, ¿no es cierto? En este proceso. Ya, ¿cómo se fabrica entonces el hidrógeno verde? A ver, el hidrógeno, te lo voy a explicar muy sencillo. Yo soy abogado, no soy químico o físico. A ver, básicamente tú necesitas dos condiciones. Uno es agua, porque a partir del agua tú haces la separación de las moléculas, y necesitas energía. Y necesitas, para hacerlo en una producción de alta industria, necesitas mucha energía. Hoy día lo que existe a nivel mundial son producciones pilotos de hidrógeno verde, es decir, hidrolizadores pequeños para 5 o 10 megawatts que se están empezando a experimentar en distintas partes del mundo para efectos de desarrollar una tecnología de aquí al año 2030, 2040, que pueda ser ocupado desde un punto de vista masivo, con el objeto de reemplazar los combustibles fósiles, aportando a la descarbonización a nivel mundial. O sea, primer subrayado. De lo que estamos hablando no es de algo que exista, sino que es algo que me refiero, que exista en términos de que hay países que hoy día están usándolo, pero ya cotidianamente en su quehacer, sino que es algo que está en vías de convertirse en un combustible alternativo a los que actualmente nosotros usamos. Exactamente, es decir, hoy día existen producción de hidrógeno verde pero a nivel piloto, ya, para decirlo en un término más bien coloquial, es decir, a nivel experimental. Pero hoy día, básicamente, y explicándote en forma bien sencilla y bien honesta, hoy día no hay mercado. Es decir, hoy día el hidrógeno verde no tiene mercado a nivel mundial. ¿Por qué? Por un tema de precio. Hoy día el precio de producir un kilo de hidrógeno no se compara con producir un kilo de hidrógeno gris, que es el que se produce en base al gas. Pero ¿qué es lo que pasa?
Punto uno, hay una decisión política a nivel mundial. Uno ve Europa, ve Estados Unidos, que están apuntando hacia esta tecnología. Uno ve la intención de muchos gobiernos y de muchos científicos a nivel mundial de apuntar a esta tecnología. El hecho de la guerra entre Rusia y Ucrania aceleró este proceso. Porque al final los europeos se dieron cuenta que están dependiendo del gas ruso, gasoducto, del gas ruso. Claro. Y ellos se dieron cuenta que tienen que depender de otras fuentes energéticas, no solamente proveniendo de Rusia, Ucrania o de la misma Europa. Y ahí la guerra choqueó muy fuerte a países como Alemania, Inglaterra, Holanda, y ellos están hoy día llevando la vanguardia en términos de investigación y acelerar este proceso, que partió con un ánimo ambiental, pero hoy día tiene un ánimo ambiental y también geopolítico. Entonces, la producción que hay hoy día de hidrógeno es a nivel, entre comillas, piloto, experimental, con miras a que de aquí al año 2030 podamos tener ya unas producciones a nivel industrial a escalas importantes. Y ahí es donde Chile se sitúa en una condición privilegiada respecto a muchos otros países del mundo. Por dos motivos básicamente, o por tres motivos. Uno, porque tenemos agua de sobra. Tenemos miles de kilómetros de costa. Tenemos sol en exceso en el desierto de Atacama. Tenemos viento en exceso en Magallanes y Tierra del Fuego. Y tenemos condiciones de poblaciones en que no afectamos grandes unidades poblacionales con la instalación de este tipo de proyectos. Para hacer un proyecto de hidrógeno verde, por ejemplo, en Magallanes, se requieren sobre las 50.000 hectáreas para hacerlo a nivel productivo, o eso es lo que se estima a futuro. En pocas partes del mundo no puede encontrar sectores con 50.000 hectáreas prácticamente despoblados, lo mismo que ocurre en Atacama. Entonces los países que tienen esta condición son muy poquitos. Está Estados Unidos, México, Chile, Perú, Australia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, parte de la India, parte de China, y para contar. Por ejemplo, en Europa no se puede hacer un proyecto de este tipo porque no tienen la superficie. La superficie se topa con las poblaciones humanas. Entonces Chile tiene estas tres condiciones. Tenemos agua, tenemos el recurso sol, tenemos el recurso viento y tenemos vastos territorios que pueden ser objeto de este tipo de uso sin afectar grandes cantidades de población. Eso es lo que hace que Chile se vislumbre como un país líder a nivel mundial en la producción o en el desarrollo de lo que puede ser el hidrógeno verde a gran escala, más allá de los proyectos pilotos que hoy día se están empezando a experimentar y que Chile ya tiene alrededor de 10 pequeños proyectos que se están empezando a probar de cómo funcionaría este mecanismo y esta tecnología. Y esto, cuando tú dices que es energía utilizable en términos futuros, estamos hablando de energía utilizable en todo lo que nosotros hoy día usamos o tenemos en términos de combustibles fósiles. ¿Son alternativos a eso? Mira, las mejores expectativas a nivel mundial... Perdona, o la condición propiamente tal de este hidrógeno verde es de tal características que, no sé, hacer un auto a hidrógeno verde saldría $10.000 más caro. Claro, hoy día estamos en una condición de precio, ¿no? Pero también hay que tener una noción de qué ha sido el desarrollo de la industria energética en los últimos 30 años. Hace 20 años atrás, si tú le hablas a cualquier ingeniero que estuviese metido en el mundo eléctrico, le hablabas de paneles solares, el tipo te decía que eso no tenía ningún futuro. Porque instalar un megawatt solar hace 15 años atrás costaba $10 millones. Y instalar un megawatt hidráulico costaba $1 millón. Hoy día, un megawatt hidráulico cuesta $5 millones y un solar cuesta alrededor de $700.000. Es decir, el desarrollo tecnológico, y ahí está el valor de los visionarios que apostaron a este mundo de las energías renovables, llevó a que hubiese un cambio en la curva. Por lo tanto, hoy día la generación de energías renovables no convencionales tiene un valor muy bajo comparado con otras fuentes de producción energética, a un riesgo de contaminación o a un riesgo ambiental cero o muy bajo. ¿Ya? Lo que ocurre con el hidrógeno verde es más o menos lo mismo. Hoy día no hay mercado, hoy día no hay la posibilidad de venderlo el día de mañana, pero todas las expectativas a futuro dicen que el hidrógeno en esta condición de verde al año 2050 podría suplir más o menos el 20% de la producción energética a nivel mundial. Incluyese todo tipo de fuentes de producción de energía. Ahora, José Miguel, aquí estamos ante una, llamémoslo así, paradoja histórica, digamos. Cada vez que surge la posibilidad de que Chile
porque tiene determinadas características netas, extraordinarias en materia de energía o en materia metálica, de minera, surge el cuento que te contaron desde chico en clase de historia del salitre. Y de que resulta que siendo capos del salitre, terminamos viendo cómo los alemanes sacaron el salitre artificial y de pronto ya no éramos tan potentes al respecto. Esta vez entiendo que tenemos unas características muy especiales, pero que si no se usan, no sirve que tengan las características especiales. ¿Cuánto de disposición, de voluntad política has visto tú, tanto en el gobierno anterior, que lo anunció, como en este gobierno, para bueno, hacer que esto tenga por lo menos la viabilidad de ser testeado, probado y eventualmente ejecutado en el país? Bueno, afortunadamente los dos gobiernos, tanto el gobierno anterior como este gobierno, han tenido la visión de posicionar a Chile, y en eso hay un término que se dice la diplomacia del hidrógeno verde, y ahí ha hecho un muy buen trabajo el Ministerio de Relaciones Exteriores en posicionar a Chile a nivel global como un país que puede ser receptor de inversión para hidrógeno verde y un país exportador de este tipo de producción de hidrógeno. Y en eso, mira, yo me acuerdo cuando era niño, cuando te decía, mira, la mala pata de Chile, que no le cayó nada de petróleo, y a los argentinos les cayó un montón de petróleo y un montón de gas. Eso estamos hablando hace 40 años atrás. Nadie le tomaba el valor ni al sol ni al viento que había en este país. ¿Ya? Y hoy día tenemos esas fuentes de energía, y esas fuentes de energía afortunadamente pueden ser aprovechables. En Magallanes corre una cantidad de viento brutal que hoy día no se usa, es energía que se libera porque no existen las condiciones de transmitir esa energía. Transmitir esa energía desde Magallanes a Santiago, son casi 3.000 kilómetros de distancia en pura red eléctrica, no se puede producir desde un punto de vista económico, ni financiero, ni tampoco geopolítico. Hay que pasar por Argentina, casi 2.000 kilómetros de línea. Pero es distinto que tú esa energía, que hoy día se desperdicia, la puedas aprovechar y la puedas convertir en un combustible, en base al agua. Entonces, agua que no sobra. Entonces tú tomas agua, ocupas esa energía, las transformas en hidrógeno o las transformas en amonio, que es la manera hoy día más fácil de poder transportar el hidrógeno, y la puedes exportar a todo el mundo. Entonces, cuando nosotros decíamos, pucha, qué lástima que no nos cayó petróleo a este lado de la cordillera, nos cayó viento y nos cayó sol. Y eso nos permitiría el día de mañana poder exportar, entre comillas, agua a través del hidrógeno a todo el mundo. Y eso puede ser una industria en que Chile se pueda convertir en un exportador de energía, cuando hoy día somos importadores de energía. Ahora, desde ese punto de vista, tú eres abogado, yo me imagino que, y tú me confirmarás o no, que esta nueva situación de hidrógeno verde, por el hecho de, por ejemplo, utilizar agua, tiene que tener ciertos cuidados particulares. Cada cosa que usa agua, la minería usa agua, pero tú sabes que tiene efectos algunas veces que son perjudiciales, por ejemplo, para el entorno o para las comunas aledañas, porque, bueno, se quedan con menos agua que la que necesitan para sacar la minería. Los glaciales, por ejemplo, también son fantásticos para un montón de cosas, pero eventualmente se pierden, llamémoslo así, efectos colaterales a veces de la propia minería. ¿Qué efectos colaterales tiene el hidrógeno verde? Como toda actividad humana hay efectos, y por muy actividad humana que sea verde tiene efectos, y en eso la industria y el país tiene que ser súper cuidadoso en aprovechar bien estos recursos de tal manera de ser razonables y racionales en términos de cómo los vamos a ocupar. Afortunadamente el agua que se ocupa para esta producción es agua de mar. Entonces, no requiere competir con agua de consumo humano. Es un agua que se tiene que desalar, no en su totalidad, porque la sal permite o facilita la hidrólisis, y las cantidades de agua tampoco son cantidades exorbitantes. Es decir, hoy día con lo que se riega un campo de 1.000 hectáreas, se pueden hacer varias plantas de hidrógeno a gran escala. Por lo tanto, el uso del agua no es tan intensivo. Lo que sí es intensivo es el uso de energía. Se van a necesitar grandes extensiones de terreno para producir esa energía. Por lo tanto, la selección de los lugares tiene que tener mucho cuidado en términos de no afectar el medio ambiente, de no afectar comunidades, y hacer partícipe a las comunidades en estas nuevas tecnologías y en esta nueva industria que se va a presentar en el país. José Miguel, ¿quiénes están compitiendo con Chile en esta carrera? Supongamos que esta cuestión
fuera de alguna manera una cosa a ver quién llega primero. ¿Quiénes son los otros grandes que están experimentando, tienen las características para poder instalar más o menos situaciones similares como tú describiste el caso chileno? Mira, yo vengo llegando de dos seminarios, uno en Rotterdam, en Holanda, y otro en Barcelona, en España. Los dos muy masivos y con la presencia de líderes mundiales. Estaba desde John Kerry en uno de los seminarios hasta el presidente de la Comisión Europea en otro seminario, los grandes presidentes de compañías petroleras, eléctricas a nivel mundial, tomadores de decisiones, ministros, políticos, y se empiezan a vislumbrar ciertos nombres de países. Australia tiene una posición muy importante, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, Indonesia, con un ministro presente, China. Estados Unidos está hoy día poniéndole hartas fichas y hartos miles de millones de dólares en el desarrollo de la tecnología. Y afortunadamente, y eso también da gusto, que en estos seminarios donde aparecen 6, 7 países posicionándose a nivel global muy importante, está Chile. En todos estos seminarios estuvo presente la gente de H2 Chile, estuvo presente la gente del Ministerio de Energía, estuvo presente la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, enseñando y explicando un poco cuáles son las condiciones de Chile a los distintos actores que están hoy día presentes en este desarrollo de esta nueva tecnología. Ahora, tú eres abogado, además, y eso es una cosa muy importante, porque yo me imagino que cada nuevo combustible o cada nueva forma de energía eventualmente puede tener asociado, cosas que hemos aprendido de las otras energías anteriores, digamos. Claro, vivimos de combustibles fósiles hasta el día de hoy, y hay un montón de situaciones muy complejas, el calentamiento global, la contaminación y todo lo demás. ¿Qué tipo de legislación hay que hacer en torno al hidrógeno verde, por ejemplo? A ver, la producción de hidrógeno verde no dista mucho de la actual producción de energía. Lo que sí, es decir, lo que es el tratamiento del agua para desalarlo se trabaja en base a concesiones marítimas, y el aprovechamiento de esa agua tiene esa legislación, y lo que es el uso de la energía está amparado bajo la ley eléctrica y bajo lo que pueden ser los convenios privados o con el fisco para ocupar terrenos fiscales en el desierto o terrenos particulares en sectores en que sean dueños personas naturales o sociedades. Por lo tanto, no hay que hacer un gran cambio legislativo. Lo que importa es la voluntad política que hoy día la hay. Como te explicaba, el gobierno anterior lo posicionó y este gobierno también lo ha seguido tomando y lo sigue recalcando en términos de colocar a Chile en una condición de exclusividad a nivel mundial, porque efectivamente sí la tenemos. Es decir, hoy día afortunadamente, hay tanto tiempo que nos hemos golpeado la cabeza en que Chile salió perjudicado en términos de recursos energéticos, hoy día sí tenemos una posición a nivel global que nos diferencia del resto de los países de la región y nos coloca dentro de un grupo muy seleccionado a nivel mundial. Ahora, lo importante es que esa condición hay que cuidarla. Tenemos que ser, y ahí la industria energética tiene que ser cuidadosa en términos de elegir bien los lugares, en términos de acercarse a las comunidades, en términos de generar los diálogos, de tal manera de que sea una industria que no salga corriendo, como se dice, con los cordones desabrochados, sino que se ordene, y poder tener así una condición que permitiría a Chile hoy día tener una industria que podría competir perfectamente con el cobre. Es decir, podríamos tener dos grandes industrias a nivel mundial, donde seamos líderes mundiales y obviamente con ingresos importantes a nivel país. No solamente en términos de inversión, la inversión acá son inversiones astronómicas, sino que también ingresos por la producción y la venta de este combustible en todas partes del mundo. Tú eres abogado y te vuelvo a preguntar en torno a eso. ¿Cuáles son los aprendizajes, a juicio tuyo, de los otras formas de explotación de energías en general? Ya sea la eólica, si es que hoy día todavía está en un nivel bastante bajo en términos de país, la energía solar, la energía que tenemos. Nosotros importamos que cerca del 75-80% de todo el combustible es importado, o más, mucho quizás, más, claro. Mucho más. Pero ¿hay aprendizaje respecto de eso y cómo cohabitan estos productos con el resto de las cosas que se hacen en el país? Sí, mira, yo creo que Chile tiene una concepción que es bien ejemplar a nivel mundial. Chile es un país que es prácticamente insignificante en términos de emisiones
de gases de efecto invernadero en el mundo. Creo que producimos alrededor del 0,25% de las emisiones mundiales. Pero es un país líder en descarbonización a nivel mundial. Entonces, tú te preguntas cómo un país que emite tan poco asume una condición de liderazgo en términos de reducir y llegar a la carbono neutralidad. Yo creo que ahí hay un aprendizaje bien importante, cómo Chile transitó del uso de la única fuente renovable o fuente energética que tenía Chile, que era el agua, básicamente a través de la construcción de grandes embalses, que en su minuto se justificaron, porque era lo que había en su tiempo, a transitar a lo que fue el gas natural, y hoy día transitar a ser un país líder en la generación de energías renovables no convencionales. Hoy día la energía que hoy día enciende toda esta ampolleta, el 20% viene de RNC. Y la idea es que este país llegue a ser carbono neutral dentro de los próximos 20 años. Y es una meta que ha sido Chile muy agresiva y tiene sus costos, porque es mucho más barato importar carbón de Colombia y quemarlo, que estar invirtiendo en este tipo de tecnología. Entonces, el aprendizaje que tiene Chile hoy día en términos de ocupar sus propios recursos naturales renovables para producir este 20% de energía, hay que ocuparlo para la instalación de esta nueva industria. Al mismo tiempo, Chile tiene que seguir avanzando en la descarbonización y tiene que seguir avanzando en tratar de que las RNC pasen a ser la principal fuente de generación energética. Y el hidrógeno verde no puede competir con eso tampoco. Es decir, no podemos desplazar nueva generación de energía para la población en base a energía verde por tener hidrógeno. Es decir, no puedo yo quitarle a la gente energía eólica, reemplazarla por carbón para poder generar hidrógeno. El hidrógeno tiene que ir de la mano del plan de descarbonización de la matriz energética a nivel país. Por lo tanto, es un doble desafío. Por último, José Miguel, hay en toda la discusión constitucional que se está llevando a cabo, ¿hay algo que sea pertinente, por ejemplo, a esta especial energía que está a puertas? Te lo digo porque hay acápites, por ejemplo, para los glaciares, hay acápites respecto de la propiedad minera, hay acápites respecto a cómo se debe cuidar la naturaleza, digamos. ¿Dónde entraría una cosa como el hidrógeno verde? Claro, hidrógeno verde como tal no está en la nueva Constitución. No existe todavía. No existe. Y como te decía, no existe porque en realidad esto es una, entre comillas, una apuesta a nivel global que puede ser el Betamax de la energía. Es decir, puede ser que aquí a 3 años más se caiga esta cuestión y no se desarrolle. Todo el mundo o todas las visiones van y dicen, no, esta cuestión va en serio y va a despegar. Puede ocurrir que en algún momento no despegue. Estamos hablando de una tecnología que está muy en ciernes, pero yo vuelvo a lo mismo. Yo vuelvo a cuando yo partí trabajando en la industria energética a los 25 años y te hablaban de sol y el sol era una utopía. Era una cuestión que era prácticamente una locura instalar paneles solares y generar energía porque no se pagaba y era casi surrealista. Era casi que hoy día uno cuando habla por el teléfono era como de los monos animados, cuando era niño chico los veía. Acá es lo mismo. Lo que pasa es que la tecnología es más rápida. El desarrollo de este tipo de iniciativas son mucho más rápidas de lo que fue el desarrollo de la energía solar y la energía eólica. Por lo tanto, lo que se vislumbra es que esta industria va a comenzar a madurar en los próximos 5 años en términos de tomar posición, de ubicar proyectos, y de aquí a 10 años más podemos estar ya en la condición de poder producir las primeras moléculas de hidrógeno verde exportables a nivel país. ¿Tiene utilización militar también? Te lo digo porque tú me habrás escuchado cuando presenté el programa, Análisis Internacional de Raúl Sor, tiene justamente una cosa que es muy álgida y que cada vez que se ha puesto sobre la mesa ha quedado la crema, que es Irán ha vuelto a decir que va a generar energía nuclear. Por más que digan que van a generar energía nuclear en términos pacíficos, a nadie le guste, menos en Estados Unidos, no le creen, y por lo tanto hay toda una advertencia de que no se va a tolerar que eso suceda. ¿Puede el hidrógeno verde también tener utilización militar o no? Es un combustible. Y un combustible altamente inflamable, explosivo, por lo tanto en malas manos, como cualquier cosa, puede tener un muy mal uso. Pero en términos generales es un combustible que puede ser equiparable a la gasolina o al petróleo. Por lo tanto en buenas manos no debería haber problema. Antes de terminar,
¿cuánto tiempo crees tú que se necesita para que uno pueda tener no te digo una convicción de que esto es algo que va? Porque tú dijiste una cosa muy interesante que no muchos dicen cuando se ofrecen novedades, que es que, mira, esta cosa puede no resultar porque es una cosa que se está trabajando en estos momentos en su creación y no está derivada de otra cosa que de alguna manera enseñe cómo se hace. Entonces, ¿qué se necesitaría ver para que tú puedas decir y en cuánto tiempo tú crees que hay plazo suficiente como para que alguien diga, mira, esta cosa resultó? Mira, hay dos condiciones, una que depende de nosotros y otra que no depende de nosotros. No depende de nosotros el avance científico y tecnológico que lo lideran los países líderes a nivel tecnológico mundial, Estados Unidos, Japón, Europa. Ellos son los que están llevando hoy día la generación de electrolizadores más eficientes, de mayor tamaño, de menor precio. Esa variable tecnológica, lamentablemente en Chile no dependemos o no llevamos el liderazgo en esa tecnología. Pero sí hay una variable política y de ánimo de llevar esto adelante. Y eso ahí sí yo creo que Chile lo está cumpliendo bien. Corfo hoy día está financiando alrededor de, no sé el número exacto, pero creo que son alrededor de 10 proyectos, mini proyectos de hidrógeno verde a nivel piloto, es decir, hay platas estatales metidas y también existe la voluntad de varias empresas que están invirtiendo en estos proyectos. Por lo tanto, al menos desde el punto de vista de las ganas y el ímpetu, Chile está en la pole position y eso es una condición muy destacable. Porque siempre decimos que Chile se queda atrás o que llegamos tarde a los mundiales. Aquí vamos en la primera fila al mundial de la energía renovable, al mundial del hidrógeno verde, vamos sentados en la primera clase. Y eso creo que estamos haciendo muy bien la pega a nivel país. Lo importante ahora es que esta tecnología se logre desarrollar y que nosotros logremos anticiparnos y ser uno de los principales países y de los primeros países en poder recibir estos proyectos de hidrógeno a gran escala. José Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ti, Fernando.